Hola, buenas tardes. Estamos en el espacio de Reflexionando Juntos. Como siempre, planteamos que reflexionar tiene que ver con poder repensar lo pensado, repensar lo sentido y repensar lo actuado. Es una aptitud que tenemos los seres humanos y cuando lo ejercitamos permanentemente, se transforma en una actitud que nos permite de alguna manera estar en un estado de aprehensión a la realidad más abarcativo y más claro para poder operar y operar a nosotros mismos para tener una capacidad de modificación o de adaptación activa a esa realidad. Bueno, hoy vamos a tocar con Víctor los medios de comunicación y cómo influencian esto en la sociedad. Evidentemente, sobre todo con la estrategia que manejan, como estamos en las elecciones del paso ahora en Argentina, están trabajando con los medios, tanto desde el oficialismo como la oposición, usando canales, usando internet, usando Twitter, usando WhatsApp, para tratar de poner de alguna manera la voluntad a su favor para lograr ser electos y también para moldear a la sociedad de una manera determinada que favorezcan, no digo tal vez con, no lo de mala intención, al margen que lo tengan o no lo tengan, sino con su cosmovisión, con su concepción de vida mundo. Bien, voy a empezar con una axioma de Chomsky que dice así: la manipulación mediática produce más daño que la bomba atómica porque destruye los cerebros. Y yo agregué un poco más y avancé un poco más en ese pensamiento y dije, y transforma al destruir el cerebro a la gente, a la población, en idiotas útiles para que funcionen a favor de su proyecto. Generalmente no demasiado ético, pero es la idea de domesticar y transformarlo, porque en vez de matarlo, lo usan como peones para conseguir lo que ellos quieren. Voy a tratar de... Yo escribí algunas puntas hoy, voy a empezar yo esta vez, hablamos con Víctor, y Víctor va a aportar o va a preguntar o va a, como él quiera, para tratar de poder tener una mirada abarcativa de los medios de comunicación. Los medios de comunicación masivos influyen sobre las personas, modificando sus modelos de vida, sus elecciones, sus costumbres, el consumo y la opinión pública. Hoy en día, los medios de comunicación constituyen una herramienta persuasiva que nos permite mantenernos en continua comunicación con los distintos sucesos sociales, políticos y económicos, tanto a escala nacional como internacional. La rapidez y el dramatismo que los medios utilizan han ido incorporando a nuestra realidad. No nos da tiempo para adaptarlos y nos aferramos a un mundo estático, preindustrial, o nos desarraigamos por completo, quedando a merced de las novedades o estímulos superficiales e ignorando el pasado. Acá tenemos ejemplos concretos que miramos el aquí y ahora rápidamente y no vemos la trayectoria de dónde vienen las situaciones y los problemas. En la sociedad contemporánea es cada vez mayor la importancia de los medios masivos y en particular de la televisión. Este influye en la forma de actuar y de pensar de las personas. Logran modificar la forma que los hombres conocen y comprenden la realidad que los rodea. O sea, nosotros vemos la realidad en función de lo que los medios van poniendo. Víctor, si quieres aportar algo o preguntar, sí, dale. Se aceptan como reales y se consideran importantes solo aquellos acontecimientos que comprenden la realidad que los rodea y lo que figura en las cámaras de televisión. Cuando yo empecé a escribir
yo escribí en La Capital en un momento determinado y en otras revistas noticias, pero en La Capital me ofrecieron trabajar con un amigo, trabajar en el sentido de operar sobre la carta de los lectores. Y en aquel momento, hace unos 20, 25 años, decían lo que está en La Capital es lo que existe. Sí. Y ahora, con el avance en la televisión, lo que está en la televisión es lo que existe. Lo que no está en la televisión no existe. Por eso la gente se mata tanto para estar en los medios, y sobre todo en la televisión. La importancia de la televisión en el proceso de socialización de los chicos y jóvenes están relacionados con la calidad de los programas, de los contenidos educativos, informativos y de entretenimientos, y también de las publicidades que influyen en los hábitos de consumo de la población. Por eso Fútbol para Todos en su momento, ahora hablando de la época de Kirchner y de Cristina, usaban sobre todo el fútbol para meter publicidad determinada en las elecciones. ¿Te acordás de eso? Sí, sí, sí. Ahora a mí me preocupa, lógico, bueno, marchamos hacia un camino donde hay unas nuevas tecnologías, ya hablamos de internet, incluso Twitter, hablando, WhatsApp. claro, y hablando de fútbol para todos, como se va a dejar, prácticamente va a ser todo rentado, así, todo va a ser contratado previamente. Incluso entra a jugar también entretenimiento, entra la red de Netflix, entran todas las redes esas que hacen de Así películas y demás. ¿De qué manera influye eso también si lo cruzamos con el otro mensaje? ¿No? Porque vos decías justamente el informativo, vos fíjate, y el mismo kirchnerismo, a mí realmente me espanta eso, ¿no? Que ellos fueron los que inauguraron esto. Cuando comienzan los noticieros ponen espacio no apto para menores, no sé, decía de 13 años. Exactamente. Como si y los chicos no tienen interés, supuestamente lo que más toca la realidad, si hay miseria, o si hay un progreso en el país, o si hubo un hecho hasta que sea violento. A la ficción sí, podemos de todo. Minas en pelota también, digamos. O asesinatos. O asesinatos, de otro lado, dale que va. Pero si es noticiero... O no. perversión de todo tipo, Claro. en la ficción. Que se ven al claro, exacto. Pero si lo ven en noticiero, es no apto para menores. Es real. Uno se lo que pregunta decís. qué manipulación, ¿no? Sí, señor. ¿Por dónde nos llevan? Yo hay una cosa que me sorprendí y un poco hice trabajo en el tiempo, y dije, cuando fue la revolución del 10 de mayo acá en Argentina, el 25, bueno, perdón, Sí, de no, Argentina, sí. dije 10 de mayo porque es el cumpleaños de mi hija, mirá vos, de Natalia, Qué bárbaro. 25 de mayo de 1810, en Estados Unidos, o sea, la parte del norte del continente, tardaron 3 meses en enterarse que nos habíamos emancipado. Tenés En el razón. 69, cuando fue la alunizaje, Exacto. nos vimos concomitantemente en directo cómo aterrizaba el hombre en la luna. Exacto. Y no pasó todo tiempo. Y seguimos avanzando, ahora con la guerra de Irak, con la guerra del desierto, con la guerra del Golfo, Contra Saddam la vimos en directo. la vimos en directo. Veíamos cómo mataban gente, cómo tiraban bombas en directo. Es decir, el avance es tan fuerte y el impacto es tan fuerte para todos nosotros que no nos da tiempo a reflexionar. Nos agobian con la información que de alguna manera y de muchas maneras desinforma. Ahora, perdón, Dale. solo para ampliar y tomar todo. ¿Vos no crees como, bueno, hay principios que se habla de la economía política, cómo se va perdiendo en el capitalismo el verdadero sentido de los conceptos? Es decir, las definiciones sobre las cosas que son reales. Es decir, si el capital sirve o no sirve. Por ejemplo, para dar la gran ubicación. Pero por otro lado uno dice, pucha, se están perdiendo las palabras en su verdadero sentido. Quizás por eso se está imponiendo la imagen. Yo me preguntaba eso, cómo la imagen ha tomado un centralismo, le llega a todos y nadie cuestiona nada. Lo ve de una manera, de otro, dale que va. En vez de la palabra como que delimita. Claro, pero vos fíjate que la imagen es tan que creemos que es tan veraz que es tramposa. Claro, porque si yo pongo una cámara enfocando Plaza de Mayo en una concentración, sí, depende cómo la ponga y cómo enfoque, puede claro, parecer que hay millones de personas o cientos de miles de personas, sí, o puedo poner que hay 20 personas y en la misma imagen simplemente la trabajo,
le hago el Photoshop, es decir, hasta las imágenes Sí. nos pueden trampear. Entonces, ¿por qué uno empezó a creer en la imagen? Porque la imagen teóricamente no podía mentirte y también nos mienten, nos modifican a través de las imágenes. Y eso es el tema de los soportes tecnológicos. Cómo se van manejando. Y además la imagen tiene la ventaja de la brevedad. Claro. Porque es instantáneo. Nosotros creemos que al ver la imagen ya está. Con eso nos alcanza. Y No no te te va a deja escuchar. elaborar, no te deja elaborar. Te Y además te fagocitan tu cerebro. Sí. Porque te ponen, igual que la publicidad, te ponen una cola de una chica preciosa, muy erotizante, y a los hombres nos toca porque vemos una linda cola, Claro. y a las mujeres dicen, esa chica debe tener algo. ¿Qué hace para tener esa cola? Porque yo quiero tener la cola que tiene esa chica. Claro, porque le gustan los hombres así. Exacto. No quiere gustar también los hombres. Exactamente. Entonces, Sí. cuidado, todo esto es el dramatismo de la realidad concreta, pero lo transforma en un melodrama. Es decir, casi argumentan y hacen como un juego de tipo telenovela para que nosotros nos creamos cualquier cosa y nos manejan y nos manipulan. Vos querés, ¿verdad? Así para Señor. ubicar así hasta ideológicamente, por decir, e históricamente. ¿Vos no creés que hay tres pilares así en la sociedad, en toda la sociedad, no solo de los más media ahora, sino desde siempre, que es poder, dinero y sexo? No son los tres que se manejan. Ahí anda el capitalismo. digo, Son energías. Son las famosas energías. La energía del sexo, la energía del dinero Claro. y la energía del poder, El poder. indudablemente. Claro. Vos fíjate cuántos juegos han pasado en la historia que a través del sexo están logrando cosas muy fuertes. Es decir, hay ejemplos hasta de emancipación de países. Yo siempre comento que Israel, cuando fue en el 47 que se Exacto. votó en las Naciones Unidas, y poco seguro porque lo conozco bien, había una embajadora que tenía orden de abstenerse, la embajadora de Uruguay, así concreto, Sí, sí, la embajadora de Uruguay, directamente. tenía que abstenerse. Si se abstenía se dice o abstuvo, abstenía, no Sí, abstenía, bueno, sí. se abstenía, no tenía los votos positivos para la emancipación o para la declaración del Estado de Israel. Pero hubo un hombre israelí, nacionalmente israelí judío, Sí, que conquistó a esa embajadora y le hizo cambiar el voto. sí. O sea, ¿cómo vos decís, cómo puede Se ser? usaba. Y es así. Tenemos otro ejemplo, Matahari. Sí, que la un tipo- Matahari, que es un la ejemplo espía de la que a través Primera del Guerra sexo, Mundial, ¿viste? cuando Claro. estaba en la cama, Sí. lograba Sí. que le dieran información con mucha habilidad y de alguna manera tiraba esa información al bando contrario para Claro. ganar las batallas. Es decir, siempre el sexo fue un mecanismo de mucho poder. Pero ahora todo eso lo manejan los medios. Los medios, y tenemos un ejemplo con Donald Trump, cómo logró a través de medios romper con otros medios, fue una guerra de medios. Sí. Y acá tenemos el ejemplo de Durán Barba de Macri. Exacto. Y tenemos dos imperios o dos emporios que están ganando la batalla una. Por un lado Clarín y el otro lado la C5N del grupo de López. Exacto. Entonces vemos cómo todo la batalla sucede en los medios y cómo presentan la información. Vos fíjate, si la información fuera, digamos de manera que no haya intencionalidad, no tendría que haber problema que lo pase C5N o que lo pase Clarín. Claro, Tendría que ser, porque la realidad es la misma. Claro. Pero depende de cómo yo diga algo, puede cambiar. Suponete, ponen una bomba y matan 2 personas. Entonces alguien puede decir, menos mal que mataron a más 2 personas. Y el otro puede decir, solamente murieron 2 personas porque habían muerto 1.500.000 personas. Suena totalmente Claro, diferente. exactamente. O sea, y es el mismo hecho y lo puedo expresar de muchas maneras y de manera, digamos, muy intencional.
Eso es lo que hacen los medios. Hoy, por ejemplo, escuchaba hace un rato nomás Sergio Sí, Massa una entrevista en Crónica. Hay que nombrarlos porque aquí hay que igualar lo que pasa en estas elecciones también. Él decía, nosotros estamos en el medio, que la gente entienda, nosotros no somos ni de los corruptos ni de los que vienen por el ajuste. Es decir, el corrupto sería Kirchnerista o Cristina y por el otro lado el ajuste de Macri. Estaba en el medio. Y él nos expresa que justamente el capitalismo es la fuente de corrupción más grande que hay. Porque él mismo llegó a decir en un momento que cuando hablaron de Odebrecht, hablaron también de la famosa empresa brasileña que ha corrompido a tantos funcionarios públicos, pero dice, y hay que conocer también los nombres de los empresarios. Es decir, estaba definiendo, por otro lado, que hay empresarios corruptos, es decir, que el sistema capitalista es corrupto. Es decir, él también es corrupto en última instancia. Y Macri también es corrupto. Y ajuste también hizo Cristina, porque es la verdad, hemos visto la inflación de otra manera, con otras perspectivas, y Massa incluso también estuvo por el ajuste, porque él estuvo en Davos, donde se pergeñó, digamos, todo el sistema actual del ajuste. lo acompañó Macri. Lo acompañó Macri Sí, y avaló, así que directamente aceptaron todo esto de los ajustes y la política que viene ahora con el Fondo Monetario Internacional, porque en definitiva nadie es pavo. Si nosotros, que somos simples ciudadanos, analistas un poco a la distancia, un hombre que estuvo ahí, que sabe las cuestiones, cómo se manejan el poder, por eso te digo a veces cómo engañan los medios y cómo nos engañan todos ellos, ¿no? Que están metidos en la misma bolsa. Vos fíjate que ayer estuve viendo un poco las concesiones de las rutas y vi la concesión del puente Rosario Victoria Sí. y se la sacaron hace 3 años, 2 años atrás, y la construcción y la administración de todo eso eran de tres, era Arroyo, Macri Claro. y otra persona más, no me acuerdo el nombre, Claro. en la cual manejaban, eso tuvieron que sacar el Estado. Y ahora parece que Macri, el grupo Macri, no es, Exacto. pero Con con el otro nombre. Macri padre, Claro. el Estado tiene que pagar esa concesión que le sacaron. Mirá vos. Es realmente, vos decís, pará, ¿qué está pasando? Sí. Y la gente eso no lo sabe. No. Y los medios no lo ponen. Claro. Porque quizás, como decimos siempre, hay algún dinerillo ahí, tienen contratos, vos tenés que decir esto. Es decir, Todo sobrevive. podemos pensar, y no quiero entrar en ese tema, pero bueno, lo voy a nombrar nada más, ¿por qué a Debido no lo expulsaron? Claro. Muchachos, estamos todos en el mismo baile. Bailamos todos la misma. Yo No no son los sé- mismos tangos. Yo no sé si no quería más que digamos, los K, que no lo echen, que los Macri, que no lo echen, me parece. Exacto. Ay, Había que realmente. denunciarlo nomás. Y claro, y Elisa Carrió, como ella trabaja para la embajada de Estados Unidos, eso es cierto ya. Entonces ella tiene que denunciar, sigue denunciando. Ella es la puricasta, la única. Fíjate esto lo escribí así, dice así. Los medios modernos han debilitado en nosotros la capacidad de asombro. La propaganda moderna no se dirige a la razón, sino a la emoción, como toda la forma de sugestión hipnótica. Procura influir emocionalmente sobre los sujetos, para someterlos luego también desde el punto de vista intelectual. Esas formas de propaganda influyen sobre el cliente acudiendo a toda clase de medios. La incesante repetición de la forma, el influjo de imagen de alguna persona de prestigio por medio del sex appeal de una chica bonita, debilitando al mismo tiempo la capacidad crítica mediante el terror, señalando el peligro del mal aliento o de alguna enfermedad que nosotros misteriosa, o bien estimulando su fantasía acerca de un cambio imprevisto de su propia vida, por el jabón que usa, la camisa o el desodorante. Lo vemos permanentemente. Claro, que es esto. exitoso. Uno, en definitiva, es eso. Con Usás esto tal triunfás. desodorante y te transformás en el tipo que las mujeres caen rendidas a Peter tu pie. Pan. Exactamente. Es decir, pero esto es tan terrible, esto que estoy diciendo, que parece que son meras palabras, que no nos tomamos el tiempo de ver, de decir, salgo de esa vorágine de cosas para entrar a estar en una actitud, digamos, de contemplación para poder decidir. Claro, buscar un espacio como distante. Es decir, como ser un observador que no está metido en esa realidad. Claro, lo que Como, pasa como es una que, caja, viste. pero es que nos meten como si nos dieran opio, Sí. como si nos dieran morfina, como si nos dieran marihuana, como si nos dieran cualquier hipnótico para torcer nuestra voluntad. Por eso Chomsky, cuando dice Bien. que los medios
fritan el cerebro, o sea, lo hacen pomada, porque antes una bomba atómica mata a la gente y ya encima hay que enterrarlo y no trabajan más y no son útiles. En cambio, cuando yo le frito el cerebro a la gente, luego transformarlo en útiles para mi proyecto. Claro. Los llevo donde yo quiero, los pongo como ovejas y son peones de mi proyecto. Yo me acuerdo, pero un poco de Dale, corte, dale. esa famosa imagen, lo hemos charlado en un programa que hemos tenido en la radio, las imágenes fotográficas que nos impactaron. Y yo me acuerdo eso patente en la guerra de Vietnam, el asesinato de Milay, famoso, esa mujer que viene corriendo las bombas y que a punta de los fusiles norteamericanos prácticamente, y hay un sargento, no recuerdo el nombre, que después, bueno, lógicamente pasó a retiro, y esta mujer incluso después la curaron porque estaba prácticamente quemada por las bombas napalm, Sí, señor. y fue salvada, y no hace mucho había recorrido el mundo, así, contando su historia de hace 40 años atrás. Pero es impactante, uno no olvida más eso porque es una realidad descarnada. No por quiénes son los malos y los buenos, sino por lo terrible de la guerra, el asesinato de lo que es la guerra, el dolor de la guerra, que quizás no te lo muestran tampoco en televisión, quizás te muestran por un portaavión allá. Yo te voy a repetir, a mí la guerra me asusta y me preocupa. Tanto Pero la que- guerra todo nos aterra. Claro, El tema es cuando estamos en la guerra y no nos damos cuenta que estamos Claro. en la guerra. porque aquí Y estamos. eso en- es lo que hacen los medios de comunicación Sí. y cómo nos van manejando, sobre todo lo que se llama la transculturización. Exacto. Es decir, nos llevan a tener pautas de conducta de otra cultura que no tiene nada que ver con Claro. nosotros. Vos fíjate, Víctor, una música para que sirva. ¿Por qué me gusta esa canción? Es que la escuchaste 347 Claro. veces Total. en la televisión, en la radio, Exacto. en la calle, y la gente lo canta y lo vamos contagiando. Ese despacito, despacito, fíjate vos que es tan loco Sí. que lo usa un tipo como Perichón. Perichón. Aparte Perichón es teóricamente el candidato de los abuelos, Pero abuelo, ¿qué tendrá que de los ver? jubilados, Claro. y lo pone a eso. Sí. Por otro lado, Maduro Maduro. usa lo mismo, esa Yo misma canción, escuché un Agustín, no será el de Frente para la Victoria, capaz que sí. y es probable, es probable. Entonces, ¿cómo puede ser que utilizan algo que no tiene nada que ver con nuestra cultura, porque es una canción ajena a nuestra cultura, y lo utilizan para modificar Ya. nuestra capacidad de voto y que tengamos la conciencia de decir, pucha, votemos con conciencia? Cada vez tenemos menos conciencia y los medios trabajan sobre eso. Yo creo que como hay un Durán Barba, hubo otros intelectuales realmente fustes. Yo te nombro uno que, bueno, murió hace poco, Humberto Eco. Sí, señor. Humberto Eco escribió Apocalípticos e Integrados, que justamente marca eso que vos estás hablando. El nombre de la Apocalíptico- rosa escribió el más El nombre de la conocido. rosa, que era el péndulo de Foucault. Exactamente. Sí, un hombre que se dedicaba al estudio de la lingüística, pero la desarrolló como Noam Chomsky, en vez Así de es. su línea, siguió la línea de la semiótica, que son en definitiva conceptos más populares, pero que te marcan así estos hechos así brutales. Y justamente lo integrado decía, bueno, al sistema o te integrás o perdés, decían unas multinacionales. Vos fíjate, en aquella época McDonald's planteaba ser apocalíptico, destruir todo el sistema anterior de publicidad, claro, porque ellos estamos hablando de los años 70 y McDonald's triunfó realmente, pero después también nos devoró como integrados, como la otra empresa como Shell, que estaban integrados, como otras empresas de historia, digamos, historia reconocida. Pero lo que marca así es, desde la publicidad, cómo se puede manipular y se mete lógicamente en nuestros medios audiovisuales, sobre todo en la televisión. Ahí está el gran triunfo. Y con la semiótica, con lenguaje muy popular, Muy llano. directo, claro, que le Muy llega llano. masifica todo. Masifica todo. Y te hace sentir, por eso integrar, y yo soy parte de. Vos sos parte de Tinelli, qué sé yo, te sentís, ay, qué bárbaro. Fíjate el tema del pelo de los chicos, No. como el sentido de pertenencia, se están todos cortados el pelo igual, los varones, Sí. y van a la peluquería más que los hombres, más que las mujeres ahora. Sí, sí. Y además tiene un corte de pelo que necesitan indefectiblemente una asistencia casi semanal Claro. para poder tener ese corte de pelo y son Claro. más lindos. Y vos decís, pero ¿qué es esto? Claro. Más allá que te pueda o no gustar a Y cada marcar uno. la masculinidad, vos fíjate, porque tiene una cuestión así simbólica también de sexual. Vos fíjate el pelo cortito aquí, pues así, bueno,
es el macho, digamos, y porque justamente el unisex avanzó en la década anterior, en la década del 90, principios del siglo XXI. Entonces, viste, la moda también se va acomodando en el sentido de decir, el hombre necesita esto, para mostrarse por fuera. Por dentro quizás es lo mismo, o peor que antes, pero hay que mostrarse por fuera. Pero, a ver. Y es manipulado. Totalmente. Totalmente. Pero es que no tienen la capacidad de decir, no pertenezco a esta masividad. Porque cuando uno empieza a hacer el sentido de pertenencia, cada vez tiene menos individualidad. Sí. Cada vez tiene menos capacidad de poder reflexionar y decir, soy único e irrepetible. Y tengo mi propia conciencia y voy a investigar qué es lo que hago. No, todo lo contrario. Y lo peor después de la pertenencia, hay otro vector, digamos, lo que estudia en grupo operativo, que es la pertinencia. Ah, exacto. Entonces, desde la pertenencia, cuando yo pertenezco, hago cosas para ser cada vez más pertinente. Es la capacidad de desarrollar eso. Entonces, desarrollo y engancho nueva gente para eso que el establishment, sea de derecha, sea de izquierda, Sí, no estoy hablando, estoy mostrando cómo perdemos, cómo no tenemos la idea de individualidad. No digo ser individuo egoísta, sino individuación, que cada Exacto. uno sea un individuo único e irrepetible. Y cómo los medios nos van llevando en ese desbarajuste a que lo transformemos todo en una masa, Exacto. en la cual nadie se diferencia de nada. Y además cómo propenden a las peleas para poder vivir. Tinelli es el ejemplo más claro de la perversidad. Es un ejemplo todo. muy claro. Hay que seguirlo por lo que es justamente la comunicación, incluso no verbal, sus gestos, eso hacer así, esto va, esto aquello, ¿qué me decís? Y además Lo no gestual es muy importante en Tinelli. Y además no quiero provocar, digamos, está lejos de mí provocar disturbio. Claro. Y permanentemente hace quilombo con la gente y lo lleva como a enfrentarse. Son programas reales. Pero, a ver, Durán Barba no viene del, digamos, del Edén. Repollo, ¿sí? Hay gente que estudió esto. John Halley en Estados Unidos cuando escribió El Estado de los Líderes. Exacto. El otro es Roger Stone, el asesor de Donald Trump. Claro. Es decir, vienen todos de Goebbels. Durán Barba lo critica a Antonio Gramsci, claro, porque se habla lo gramsciano, lo orgánico, social de Cristina, entonces bueno, vamos a bajarle la caña a esto. Y después también critican a la escuela de Frankfurt, así de la visión crítica, que es el estructuralismo neomarxista de Theodor Adorno. Pero vino Maquiavelo, empezó Maquiavelo, empezó con esto. Sí, vos sabés que la otra vez yo voy a comentar, quizá algún día desarrollemos, los comentarios de Napoleón Bonaparte sobre lo que es Nicolás Maquiavelo, que él lo usó. Maquiavelo está más vigente que nunca, en 1400 y pico, lo usó, 700 años. Pero lo abrevó ahí Goebbels. Sí. Y lo abrevó el amigo Durán Barba. Sí, es seguro. Decir, esto no sale. Y Macri se lo nota cuando dice, hay que meter plantea que decía, che, mañana anda preso debido. Así nomás, faltó eso día. Pero además hay una cosa, Víctor, vos fíjate que ahora Durán Barba plantea a los acólitos de Cambiemos, que no de economía, porque es el punto más flojo. Entonces, hablen de cualquier cosa y dicen, no, mirá lo que hablé antes, y que plantea, no sean racionales, sean emocionales, hagan que los quiera, no convenzan con argumentos de racionalidad, sino sean buenos, simpáticos, cariñosos, timbreen, abracen, besen, porque ese es el camino, desde la emoción, lograr obnubilar la razón. En definitiva desarrollan la psicopatía, son psicópatas. Totalmente. O sea que nombrar lo último, el último filósofo, Gilles Deleuze, que también yo otra vez lo nombré por el antiedipo con Guattari, falleció hace poco el francés, y hablaba desarrollo de la esquizofrenia en el sistema capitalista actual. Hay un texto, sería lindo desarrollar. Desarrollo del capitalismo, de la esquizofrenia actual. Lo podemos tomar. Estamos hablando de los años 80 esto. Fíjate vos, más de 30 años atrás. Fíjate vos cómo se va pergeñando, se va especializando en esta globalización. Si hablamos del capitalismo salvaje, te acuerdas, en los 90, en la época Menem, esto no sé cómo, ya no tiene definición. A mí lo que me preocupa mucho es de los chicos, cómo los chicos
lo van llevando a un modelo que ni siquiera se dan cuenta que es posibilidad de otra cosa diferente. Exacto, Entonces, superar. nos van llevando de las narices y perdemos. Yo te acuerdas cuando generé el término ese cognicidio. Sí, Creo perfecto. que es la Sí, capacidad que tienen de llevarnos a matar la mente. Es decir, es claro, lo que plantea Chomsky, claro. yo lo planteé en su momento, La, Goebbels la lo sociedad planteó, líquida también habla de las Bauman Bauman, también. todo Zizek, esto. toda esta gente. Bueno, Víctor, estamos llegando al fin. ¿Querés aportar algo más vos? ¿Te queda No, algo? creo que esto hay que desarrollarlo mucho más desde otros puntos de vista también. Creo que dejamos muchas preguntas a la gente, a nuestra gente que siempre nos sigue, y creo que es importante, porque los más medios, los medios masivos, es lo que están manejando realmente la mente de una manera, digamos, ponemos entre comillas, muy peligrosa. Muy peligrosa, Muy muy peligrosa. peligrosa. Y nosotros que tenemos la suerte o la posibilidad de tener una lectura un poco Sí, más abarcativa, a mí me preocupa mucho mis hijas, en el caso sí, personal, las y mis generaciones que nietos. vienen. Sí. Pues ya desde el jardín lo van llevando a mirar de determinada forma el mundo y después tenés que vivir en ese mundo y empezar a repudiar ese mundo para poder salir. Tu propia vida tenés que hacer y todo lo contrario quizás lo que aprendes. Es tremendo. Pero ¿cómo haces para salir? Y el peligro fundamental es que de pronto te encontrás que el ostracismo dentro del sistema, Sí. porque quedas marginado del Aislado, sistema, sí, aislado sí. del sistema, y te dice, este es un loco, Claro. o este es un psicótico. Entonces vos decís, no, no, y empezás a dudar de tu propia salud mental, porque empezás a encontrar que nada de lo que está socialmente aceptado, Claro. ni políticamente correcto, acuerda con tu vida. ¿Damos por fin, Víctor? Fin, fin. Bueno, cualquier cosa, si quieren comunicar, primero quiero agradecer la cantidad de bajada que tenemos, cada vez son más. Me encanta esta forma de comunicarnos, porque a pesar de no estar en la radio, me doy cuenta que tenemos mucha más llegada y cómo podemos usar los medios, como es Facebook o Internet, para poder comunicarnos. Porque la radio cada vez se escucha menos. Y lo único, porque no hay imagen. Entonces la Claro. imagen es permanente, la imagen es permanente. Claro, sí. La televisión e internet con Netflix y con todo eso que hablamos antes. Bueno, si quieren comunicarse con nosotros por Face, en oculto o privado, por mensaje o públicamente como comentario de los programas, o si no a jgerman@fivertel.com.ar. Muchas gracias. Hasta el próximo encuentro. Adiós.